Buenas, hoy vamos a hacerle el mantenimiento a esta Citroën Jumpy con el motor DW8. Este motor no lo podemos encontrar en la Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Peugeot Expert, el 206 creo que también lo lleva, Citroën Zara. Lo montan una pila de modelos en el grupo de Citroën Peugeot. Vamos a comenzar tirándole el aceitillo y ahora mientras tira el aceite nos subimos y vamos haciendo otras cositas. Vamos a quitarle que tenemos aquí el tapón y os voy a decir ahora mismo la llave que es. Abajo tenemos con una 21 de bazo, podemos quitar el tornillo del cárter, que ya lo tenemos aquí, esta grapa. Y ya tenemos aquí el filtro. Aquí tenemos el filtro nuevo. Levantamos y quitamos el viejo. Revisamos la caja, que no tenga mucha suciedad, y lo suyo siempre es pasarle la aspiradora. Lo vamos a limpiar. Y una vez que tenemos nuestro fondo limpio, metemos nuestro filtro de aire y encajamos la tapa. Echamos los seguros. Aquí debería tener uno que está partido. Ahora le ponemos el resto. Y ahora vamos a quitar este codo para llegar al filtro del gasoil. La abrazadera esta, metemos un destornilladorcillo. Yo he cogido uno muy grande, si no uno más chiquitillo que os pueda entrar y la abrí. Que luego con las tenazas, por ejemplo, de la obra, lo cerramos. Y este pues tenemos aquí abrazadera normal, que con aflojar su tornillo, así es suficiente. Necesita un poco más. Podemos dar tirón una vez que lo sacamos de allí. Damos el tironcillo al codo. Esta no lo tiene enganchado abajo. Si veis que no sale, porque normalmente lleva aquí un tornillo, pero este lo tiene partido y sale bien sin tener que quitar el tornillo ni nada. Ya tenemos buen acceso al filtro del gasoil. Para quitar este filtro de gasoil, cogemos esta laña y tiramos hacia afuera. Y soltamos, que digamos hace como de abrazadera para poder soltarle ahora la tapa del filtro. Hemos retirado un poquito el conector este de gasoil, pulsándolo las dos pestañas, esta de fuera y la otra de dentro, las pulsamos y lo retiramos hacia afuera. Y de esta manera ya se nos queda la tapa más libre y no nos estorba para la abrazadera al poder abrirla y apartarla para poder despegarla. Nos apartamos. Oh, y está pegadillo. Voy a coger un destornillador finillo a ver si le puedo meter por aquí, una mitipilla. Pues ya una vez que he tenido las dos manos libres he podido tirar de ella. La levantamos. Aquí. La vamos a apartar un poquito con este tubo anticoagulante y ahí nos la deja apartado. Y sacamos nuestro filtro. Aquí tenemos el filtro de gasoil nuevo de la marca UFI con su tórico. La tórica la tenemos en la tapa. La veis aquí, la cambiamos también. Si alguna vez tenéis una toma de aire, es muy probable que sea la cubeta del filtro la que la tenga. En estos vehículos es digamos dentro de lo normal que tengan toma de aire por ahí con el tiempo. Los enlaces de los filtros para poder comprarlo en Amazon os lo dejaré en la descripción. Vamos a meter su filtro nuevo y ahora cambiamos la tórica. Como yo tengo aquí un poquito de vaselina, le vamos a echar un poquito a la tórica que acabamos de cambiar. Ya tenemos ahí la vieja, para que nos ayude a la hora de meterlo. Bueno, voy a soltar el móvil para que a la hora de meterlo ahora no ofrezca resistencia y se quede, y tampoco la vayamos a pellizcar. Pues ya lo tenemos montado, la tapa, lubricado un poco las tóricas como hemos dicho, porque a mí ha sido con la vaselina y me ha costado un poquito, he tenido que hacerle fuerza para abajo. Si veis que os cuesta bajarlo del tirón por parejo, bajáis esta punta, le echáis la abrazadera por este lado y luego achucháis en el otro y le echáis la abrazadera por el otro. Pues ya solamente nos quedaría enchufarle el conector, que sería nada más que apuntarlo y para adentro. Vale.
Pues nos queda el filtro de aceite, que lo tenemos aquí. Bueno, acordaros de cebarlo. Pues fijaros que estoy viendo que me está escurriendo el gasoil al haberlo bombeado por la tapa. ¿No me habrá cerrado bien? Voy a comprobarlo. Lo que he hecho por esa pérdida que tenía es volver a soltar la abrazadera, recogerla un poquito más de allí atrás, que parece que le faltaba un puntillo más que darle aquí. Una vez que me ha apretado un poquito más, ya está comprobada que no nos tira. Vamos a quitar el filtro de aceite, que lo tenemos ahí. Con esta llave, os dejaré el enlace también en la descripción del vídeo, para comprarla donde que yo la compré en Amazon. Una vez que la metemos, la apretamos un poquito de atrás y le tiramos al contrario de las agujas de reloj. Y tiramos otra vez. Vamos a acercar la cacharra de abajo un poquito más adelante para que no nos vaya a caer en el suelo. No vaya que creemos que lo tenemos para quitarlo con las manos, pues quitamos el fleje. Una cosilla, los filtros los apretamos con la mano, el filtro de aceite. No lo apretáis con la llave, que es suficiente con lo que podáis buenamente con la mano. Me estorba el tubillo de agua y necesito la otra mano para apartarlo. Voy a cortar. Una vez apretado el filtro de aceite, nos vamos ahí abajo a colocar el tornillo del cárter. Una vez ya puesto el tapón del cárter, pues vamos a proceder a llenarle con su aceite. En este caso le vamos a echar este 1040. Le he estado echando un 5, pero vamos a cambiar 1040 porque esta garrafa la tenía ahí. Sacamos la varilla. Desde que cambiamos la válvula PCV que está en la tapa de balancines, la varilla no ha vuelto a subirse sola. Que si visteis el vídeo ya sabéis que una válvula PCV en mal estado nos puede obligar a la varilla, al no tener salida los gases de cárter de motor, nos puede obligar a la varilla a que suba un poco y por ahí aliviar esa presión. Ya hemos hecho nivel máximo, lo hemos comprobado con la varilla y vamos a arrancar para que cargue el filtro de aceite, cargue el aceite que se pueda llevar. Y seguidamente comprobaremos el nivel y añadiremos hasta llevarlo cerca del máximo. Vamos a montar antes el codo de la admisión que nos queda. Bueno, pues ya con nuestro codo montado hemos arrancado que cargara el filtro del aceite, el aceite correspondiente que le cogiera. Hemos llevado otra vez el aceite cerca del máximo y ya lo tenemos terminado. Bueno, pues como siempre espero que haya servido aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un saludo.